hay reporte de estos pequeños insectos, ¿verdad? Los vectores más importantes son el Triatoma infestans, la distribución, Rhodius, ¿no? Triatoma y Rhodius palescentes. Así como hay una trimanosomiasis americana, también hay una trimanosomiasis africana. ¿Ok? Pero en este momento estamos estudiando sobre la americana. En el Perú, todas las regiones naturales registran especies de triatominos. De las 19 especies descritas hasta el momento, Triatoma infestans, Patrocynus cerveri y Rhodius ecuadoriensis, Triatoma carrioni y Patrocynus chinae serían los más importantes que han sido infectados naturalmente. El periodo de incubación del vector va entre 10 a 20 días. ¿Ok? Y las formas clínicas pueden ser pues, una forma adquirida, que tiene un periodo agudo y crónico. En el agudo puede tener el chagoma de inoculación o una forma visceral. En la parte crónica puede haber una indeterminada y una determinada. En la parte determinada ustedes van a tener una cardiopatía chagásica. Estos parásitos lo que hacen es destruir las fibras musculares y el corazón se vuelve como una bolsa, lo cual produce a largo plazo una insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Y puede lo mismo hacer en el colon o en el esófago y puede producir megaesófago o megacolon. ¿Ya? Hay otras formas también, por ejemplo, como el megatracto urinario, también puede alterar el tracto urinario y puede producir también compromiso a nivel del sistema nervioso central, produciendo compromiso a nivel autonómico y a nivel central. También hay una forma congénita que ya les mencioné, cuyo diagnóstico es principalmente con el PCR, y hay una forma del inmunosuprimido. ¿Ya? Los pacientes con VIH principalmente, ¿ya? O pacientes que han tenido una corticoterapia o trasplantados pueden tener enfermedad de Chagas incluso con mayor intensidad de síntomas. La evolución natural de la enfermedad es, mira, el 95% no tiene nada. El 5% se le manifiesta clínicamente, ¿okay? Y hace en 1 a 4 meses la enfermedad de Chagas aguda, como el chagoma, ¿no? Fiebre, malestar general, visceromegalia, ¿no? Hepatosplenomegalia. Algunos pasan a una forma crónica, indeterminada, permanente. O cuando pasan de 5 a 10 años pueden hacer cardiopatía o problemas digestivos, que ya les expliqué. Y estas formas malignas, sobre todo las cardiopatías, pueden producir la muerte de la persona. ¿Verdad? La enfermedad de Chagas aguda puede producir muerte, sí, pero es infrecuente. Principalmente se ha reportado esto en pacientes inmunosuprimidos. ¿Okay? Hay personas que tienen Chagas, no les pasa nada, generan anticuerpos y ya tranquilos. Pero hay otras personas que sí van a requerir tratamiento. ¿Ya? Sobre todo la enfermedad de Chagas aguda y las formas malignas. Manifestaciones clínicas, fase aguda, 7 a 90 días aproximadamente, estamos hablando casi 4 meses. El signo de Romaña, este signo de acá, este de acá, ¿no? La inflamación de la pálpebra, es un signo, probablemente ahí le picó el insecto, ¿no? El chagoma, si la penetración fue a través de la piel, los síntomas más comunes son cefalea, febril, mialgia, cefalea cardíaca, fiebres, como les mencioné. La fase crónica va de 10 a 30 años aproximadamente. 70% nunca desarrollaron daño en órganos blancos y persisten asintomáticos el resto de su vida, no tienen nada. En el resto de los pacientes puede presentarse daño cardíaco, compromiso de vísceras huecas, especialmente el esófago y el colon, como les mencioné. Los recién nacidos pueden ser sanos, en algunos casos aparentemente sanos, o presentar bajo peso, ser prematuros o hepatosplenomegalia, fiebre y otros síntomas característicos similares a TORCH. ¿Okay? La fase indeterminada sintomática y la fase crónica. Miren cómo es este corazón todo dilatado, un paciente con Chagas. Miren cómo está este tránsito varitado colónico en un paciente con Chagas, con el colon dilatado, ¿no? Puede producir miocarditis, arritmias, ¿no? Cardiomegalia, insuficiencia cardíaca, la forma digestiva megaesófago y megacolon, acá está. Y el Chagas congénito, ¿no? ¿Okay? La infección fetal es más frecuente al 5.º mes. A partir del 5.º mes en adelante, el tripanomastigote ingresa a la circulación fetal por vía hematógena, tiene fiebre, hepatosplenomegalia, miocarditis, meningoencefalitis y muchas veces, yo diría la mayoría de veces, es asintomático, ¿ya? Poco frecuente.
frecuente, se presenta en niños de madres asintomáticas y corresponde generalmente a prematuros que manifiestan enfermedad al nacer. ¿Cuál es el diagnóstico? En la parte de Chagas hay muchas formas de diagnosticar, sin embargo sigue siendo obviamente el buen estándar del PCR, ¿no? Sin embargo se puede diagnosticar a través de un examen microscópico directo, una gota gruesa, ve un tricomastigote por ahí en la sangre. Puedes hacer método de centrifugación de sangre fresca, el senodiagnóstico, que son los propios insectos que se utilizan para poder realizar el diagnóstico. El diagnóstico parasitológico indirecto es inmunológico, obviamente se toman anticuerpos, ¿ya? Pasa con frecuencia. ¿Dónde se dan cuenta las personas que tienen Chagas o que tuvieron cuando quieren donar sangre? La mayoría de los casos que vienen a verme es por eso. Los pacientes tienen nada, quieren donarle sangre a un familiar y le sale inmunoglobulinas positivas para Chagas. Pero muchas veces estas inmunoglobulinas son falsos positivos para otras enfermedades, ¿ya? Usualmente les pedimos un inmunoblot o bueno, eso principalmente, ¿no? O una inmunoglobulina de un laboratorio de referencia, porque a veces los anticuerpos que testean en los bancos de sangre a veces tienen muchos falsos positivos. Me pasa mucho con Chagas, ¿ya? Bueno, el diagnóstico ahí lo tienen, puede venir en el examen de Chagas. Esto es lo más importante, chicos, el diagnóstico, ¿ya? Recordar que en la fase aguda van a encontrar un montón de parásitos, pues en la parte congénita también. En la crónica ya ni parásitos van a encontrar en la sangre, ¿ya? Probablemente encuentren a mastigotes viviendo en el tejido cardíaco, en el colon, ¿no? El hemocultivo, obviamente, fase aguda congénita, el senodiagnóstico, fase aguda congénita, el PCR, mire, tiene mayor rendimiento en las tres fases: congénita, crónica y aguda. Y la serología, pues, tiene un mayor rendimiento en la fase aguda, perdón, crónica, ¿no? Acá, esta. En la fase aguda no hay utilidad, ¿no? Y obviamente, si usted le testea al niño su inmunoglobulina, va a encontrar el de la madre, pues por eso no sirve. Por eso usan el PCR. ELISA, ¿no? IFI, lo que ven ahí, pues en realidad no son muy útiles para la parte congénita, ¿verdad? La mejor prueba diagnóstica para las tres fases es el PCR. En realidad para todo es lo mejor el PCR. Sin embargo, pues obviamente el costo es diferente. Mientras una serología pues está de 20, 30 soles, un PCR cuesta 500, 600 soles. Por eso la mayoría de hospitales que tienen serología, ¿no? ¿Ya? Tratamiento. Mire, desde que yo era alumno y hasta que mis profesores eran alumnos, el tratamiento sigue siendo el infurtimoxib benzniazol, ¿ya? Lamentablemente estos medicamentos son difíciles de encontrar. No lo van a encontrar en Perú, hay que pedirlo, hacer todo un trámite, ¿ya? Y son los únicos que hay hasta el momento. Y probablemente cuando ustedes sean médicos van a ser los únicos que vayan a seguir existiendo, ¿verdad? El tratamiento busca curar y prevenir el desarrollo de la fase crónica, ojo con eso. El tratamiento se indica para quién, fase aguda, congénita, pacientes menores de 18 en fase crónica. ¿Por qué? Porque les puede llevar a colon, cardiopatía, y estos pacientes se van a morir, van a tener una complicación y su expectativa de vida va a disminuir. Paciente en fase crónica con reactivación de la infección debido a inmunosupresión. ¿Qué pasa? Un paciente se infecta, tiene el amastigote metido en el corazón, en el colon. Le da VIH. No toma su tratamiento, se falla, no le importa su tratamiento y pues hace la fase aguda, se reactiva, ¿ya? O pacientes que pues tienen alguna inmunosupresión por un biológico, por un por corticoides, etc., ¿ya? Y la exposición accidental a material conteniendo formas vivas de Trypanosoma cruzi. ¿Ya? A veces pasa esto con los laboratoristas, principalmente biólogos, laboratoristas, veterinarios, ¿no? Que tienen este problema. Ahí lo tienen, benzniazol, ¿ya? En mayores de 12 y menores de 12, nifurtimox en pacientes mayores de 17, de 11 a 16 y de 1 a 10 años. Ahí tienen la dosis, ¿ya? No importa mucho la dosis, lo que quiero que recuerden es el tratamiento, ¿ya? ¿Qué tratamiento se da? ¿Cómo prevengo esto? Tengo que controlar al vector, porque acá la estrella de todo esto es el vector. ¿Y cómo prevengo el vector? Conmigo,
principalmente, ¿no? Le doy mejor condición de vida a una persona para que viva en una casa con calefacción, de material noble, ¿no? Porque estos bichos se esconden, por ejemplo, en ese hueco podría meterse uno, si estuviéramos, por ejemplo, en este hueco de acá me refiero. Hay un hueco ahí. Entre esas banditas se meten los triatominos. Y en la noche salen y te pican. Si ustedes durmieran acá y estuviéramos en una región o en un lugar infestado con este insecto, en la noche salen, te pican y ni te das cuenta. Ni te das cuenta, ¿ya? Entonces, la prevención primaria va ¿por qué? Por controlar al vector. Tanto igual para lo que es malaria igual. Malaria lo principal es controlar el vector, fumigar, disminuirle lugares para que viva, ¿no? Tratar a los casos positivos, obviamente, porque si el vector... Ya lo puso. Imagínense en una casa de 5 personas, está el vector viviendo, en la noche sale, pica uno, luego ese vector tiene crías, ¿no? O hijos, y luego ese hijo pica al que está enfermo y luego pica al otro, y así es un ciclo que se da. Por eso es importante el tratamiento de los casos positivos. La prevención secundaria es la detección de la infección por Trypanosoma cruzi en las madres, y el seguimiento recién nacido de madre positiva y detección precoz, y el tratamiento con benzimidazol lo antes posible en el primer año de vida. Ahí tienen la enfermedad de Chagas, la distribución. Es una enfermedad poco estudiada en Perú, más estudiada en los países del sur, de Sudamérica, principalmente Brasil, que pues Chagas fue uno de los primeros que estudió esto y que descubrió los cuadros clínicos en los seres humanos, ¿verdad? Ahí tienen la distribución de los triatominos, ¿ok? En Perú, miren, todas las zonas de Perú tienen triatominos, todas. Principalmente, ¿cuál tenemos? El Triatom infestans. Lima, Ica, Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Tacna, ¿no? Moquegua, Cusco, Cajamarca. ¿Okay? ¿Dónde está, por ejemplo, en Ancash? Está, Triatoma, Patronibus, ¿dónde está? Patronibus Herreri, la bolita azul. En el norte, ¿no? Acá, bolita azul, en el norte, ¿no? El norte de Perú. Y el Rhodius, obviamente, por ser ecuadoriense, va a estar también en el norte. ¿Ya? Los reservorios domésticos y silvestres importantes de Trypanosoma cruzi en Perú. En Piura se ha encontrado en quiénes? En cuyes. En Piura se ha encontrado en los perros, en las ovejas. En la Libertad de Lambayeque se ha encontrado en la rata de Noruega. En Piura, Cajamarca, se ha encontrado en las zarigüeyas. En Ica y en Arequipa se ha encontrado en los cerdos, en los perros. En Ica se ha encontrado en las cabras. En Arequipa se ha encontrado en las ratas grises, en el ratón doméstico y en los gatos. Y en Moquegua y en Arequipa se ha encontrado en el cuy, en los conejos. Y en la Amazonía se ha encontrado en las zarigüeyas. Por eso les mencionaba que estos reservorios domésticos son importantes en el ciclo, porque van a mantener vivo el parásito y van a ser el nexo entre el parásito, el insecto, y el hospedero definitivo que es el ser humano. Los casos de enfermedad de Chagas en Perú durante el 2020 ya han disminuido. Bueno, está a la cabeza Arequipa al 2020, ¿no? Arequipa, Ayacucho, Callao, Tacna, Loreto, Ica, Cajamarca. Y si hablamos del 2000 al 2024, vamos a tener una incidencia por 100.000 habitantes baja de 0.01, es bajísimo. Ya saben ustedes que la incidencia son los casos nuevos, ¿ok? Ninguna defunción, felizmente, pero miren, en el 2002, 2006, 2009, alta incidencia de Chagas, ¿no? En comparación a los últimos años. ¿Okay? Los casos acumulados de Chagas en Perú, principalmente en la parte de Loreto, estamos hablando de la semana epidemiológica, de la primera a la séptima semana epidemiológica de este año, ¿okay? Nos han reportado que algunos casos en el sur, ¿okay? Y pues acá tenemos los números de casos de enfermedad de Chagas en departamentos. Arequipa, miren, 2024 no reportado, pero hasta el 2023 es la región con más reportes. Luego Ayacucho también, Cajamarca no se queda atrás, al
norte al sur, Huánuco también uno, La Libertad también, luego San Martín, Tacna también, Moquegua también, recuerden, la región del Tami, ¿no? Tacna, Arequipa, Moquegua e Ica. Ica por acá debe tener que tiene un casito, ¿no? Ok, apliquemos lo aprendido. ¿Cuáles son las vías de transmisión de la enfermedad de Chagas? Vectorial y vectorial. Directa, ¿sí? Directamente o vectorial. El vector se posa sobre ti, te come y al mismo tiempo, ¿no?, defeca, ¿no? Todo es Allí. vectorial. Y por formas no vectoriales, ¿cuáles son las formas de transmisión? Congénita. Transfusión sanguínea. Transfusiones sanguíneas, vertical, Vertical. ¿qué más? Trasplante. Bioral. Bioral. ¿Qué más había? Había una más. Trasplante. ¿Cómo podemos crear? Eso es al básico. Ahí. Acá está. Oral, transfusional, trasplantes, vertical, congénito, ¿no? Estas tres formas, ¿verdad? Está bien. ¿Y cómo podemos prevenir la enfermedad de Chagas? Fumigación. Fumigación. Control del vector, principalmente control vectorial. Control Y vectorial. lo segundo es dar un tratamiento oportuno. Y hacer seguimiento a las madres que tienen Chagas y tienen nacidos, hijos nacidos sin un resultado positivo o con alguna manifestación, ¿no? Ya integramos lo aprendido. La enfermedad de Chagas es una infección causada por Trypanosoma cruzi por vía transplacentaria de una madre infectada a sujeto mediante transfusión de sangre o un trasplante de un órgano infectado. Miren esas formas también. Trasplante de órgano. Puede ser congénita o adquirida. Esta última con una evolución aguda o crónica se presenta de forma aguda. No, El mira. diagnóstico requiere detección de los tripanosomas en sangre periférica, tripomastigotes, o en material aspirado de los órganos infectados. Las pruebas para identificar Ese es anticuerpos son trasplante, sensibles y ese pueden es ser útiles, transplacentaria. y el tratamiento es un placenta. último, son Trasplante OVEX y es de órgano a El órgano. tratamiento o el gol estándar diagnóstico es el PCR. PCR, tanto en la fase aguda, crónica o la transmisión vertical. ¿Alguna duda o pregunta respecto a Es este tema? transmisión vertical por ¿Dudas, congénita. preguntas de este tema? Porque va a llamar ahí. ¿No? Ponlo por la Alfaro, Aliaga.